Hola a todos, como siempre soy Blades para Historia y sé cosas sobre disparar. Hoy les presento una pieza muy interesante que además encaja muy bien en algunas historias que ya hemos contado. Este de aquí es de hecho un estupendo ejemplar de un Mauser Vegueiro 1904-39. Es el enésimo fusil portugués que logramos traer al canal. Tiene una historia muy interesante, que se inserta no solo en el panorama colonial de Portugal, sino también en la contribución de Portugal en la Primera Guerra Mundial. Porque no sé si lo recuerdan, pero Portugal participó en la Primera Guerra Mundial, pero también está ligado a periodos turbulentos de la historia portuguesa, como por ejemplo la caída de la monarquía y el paso entre varias dictaduras y gobiernos militares a un periodo republicano. Pero ¿saben qué? Antes de contarles la historia, vamos a disparar unos cuantos tiros para ir entrando en calor. Debemos primero entender que en la Primera Guerra Mundial Portugal era un país muy agrícola y todavía tenía un gran imperio colonial, o al menos aún conservaba un gran imperio colonial, aunque poco a poco algunas partes empezaban a separarse, como por ejemplo Brasil. Sin embargo, no tenía la capacidad industrial para producir armas modernas. Por lo tanto, cualquier arma que adoptara Portugal tendría que haber sido producida por otra nación, como Inglaterra, Francia, Austria o Alemania, para luego ser enviada al otro lado del mundo y allí mantenida. Tengan esto muy presente porque lo necesitaremos dentro de poco. El año 1886, como ya saben los seguidores veteranos del canal, es una fecha extremadamente importante en la historia de las armas. De hecho, en 1886, los franceses, junto con el fusil Lebel, introducen el primer cartucho con pólvora sin humo. La pólvora sin humo aumenta enormemente el alcance de las armas ligeras y permitirá toda una serie de revoluciones tecnológicas, como las armas autoloaders. La mala suerte quiso que justo en 1886, antes de la introducción del Lebel, Portugal hubiera adoptado el que probablemente era el fusil de pólvora negra más moderno del mercado. Se trataba del Kropatschek 1886, un arma de fabricación austríaca que tuvimos la suerte de ver en el canal. Sin duda, una de las armas más raras que hemos logrado traer. Por eso les recomiendo que vean ese video, pero si no tienen tiempo, basta con que sepan que el Kropatschek, aunque usaba pólvora negra, utilizaba una munición que en esa época llamaríamos de pequeño calibre, porque 8 milímetros en comparación con los 10 u 11 que eran estándar para la pólvora negra, garantizaban así un tiro tenso. Y un tiro tenso significa precisión a larga distancia, con un cargador tubular, así que un arma moderna de repetición. Alguien podría argumentar que el Mannlicher 1886 era aún más avanzado en su cargador, pero quizá no en su munición. El hecho es que Portugal había hecho este gran gasto para equipar y dotar a sus tropas coloniales con esta arma nuevecita cuando llegan los franceses con su nueva arma. Si bien por un lado los portugueses se encuentran con un fusil que ya nació obsoleto por la munición, por otro lado tienen una ventaja. Si realmente queremos ponernos un poco nerds sobre las armas de fuego de cerrojo con pólvora sin humo, hay dos generaciones. La primera, desarrollada inmediatamente después de la introducción del Lebel, pienso en armas como el Gewehr 88 alemán, pienso en armas como el Mosin Nagant o el Carcano italiano, pero luego hubo una segunda generación que corrigió los errores de la primera. Pienso antes que nada en el Mauser 98. Habiendo adoptado apenas lo que en ese momento era un fusil de última generación, que resultó ser obsoleto pocos meses después, Portugal tendría que haber tomado decisiones muy cuidadosas. Como una medida intermedia para tener algo en particular, para las tropas en Europa, las de mejor calidad, comprará el Mannlicher 1893, un derivado del Gewehr 88 muy similar a los que fabricaba la empresa austriaca para Rumania. Los Kropatschek habrían ido a las colonias, mientras que las armas de primera elección, entre comillas, se habrían quedado en Portugal. Sin embargo, esta solución era una solución intermedia y Portugal deseaba unificar su armamento. A principios del siglo XX, entonces comenzará un proceso para adoptar un nuevo fusil de pólvora sin humo. Muchos eran los diseños que competían en este concurso.
el Gewehr 98, el mencionado Mannlicher 1893, el Mannlicher Schönauer, un diseño francés que no llegará a ninguna parte, una mejora del Berthier de un tal Daudetot, y también en la competencia nacional llegará el capitán Wegueiro, capitán que estaba en la comisión que debía elegir estos fusiles. ¿Recuerdan el contexto de donde partimos, que Portugal tenía muchas colonias y estos fusiles debían ser enviados a esas lejanas colonias? La sencillez del arma era una gran ventaja. Wegueiro renunció a su puesto en la comisión, renunció a su papel de oficial en el ejército portugués para no tener conflicto de intereses. Tan convencido estaba de que su fusil, su diseño, era mejor que todos los demás, porque era un diseño que tomaba lo bueno de los otros competidores de esta selección y lo unía en un paquete que podía interesar a los portugueses. Los portugueses en realidad eligieron el Mannlicher Schönauer inicialmente, sin embargo, esta competencia fue cancelada. En particular porque al gobierno y al público portugués les llegaron rumores de corrupción. Steyr tenía mucho interés en vender su propio fusil, su propio Mannlicher. Cabe señalar que en esta misma competencia que fue cancelada, el Wegueiro quedó en último lugar, pero probablemente quedó en último lugar por motivos políticos. En la nueva competencia que se convocó, sin embargo, la política cambió drásticamente y muy probablemente por motivos puramente políticos se decidió producir el único diseño nacional. Producido por la Deutsche Waffen und Waffens- und Munitionsfabrik, la antigua Ludwig Loewe de Berlín, el Mauser Wegueiro 1904 se convertiría en el nuevo fusil estándar del ejército portugués. De Mauser en este diseño había muchos pequeños elementos. De hecho, lo que Wegueiro hizo fue tomar algunos elementos del Mauser, como el seguro, el cargador, los órganos de mira, y los unió a una acción. Gewehr 88 o Mannlicher 1893 o cualquier Mannlicher de exportación para convertirlo en un arma adecuada para las necesidades portuguesas. Del Gewehr 88 o de los Mannlicher de exportación mantiene en cambio el cajón de mecanismos del arma y el cerrojo a grandes rasgos. Estas armas estaban recamaradas en un calibre muy particular que es el 6.5 Wegueiro, un calibre que seguramente nunca han escuchado y hoy es completamente imposible de encontrar, usado solamente por los portugueses. Una pequeña nota interesante es que ciertos Mauser Wegueiro fueron, en los años siguientes, ensamblados a partir de una serie de piezas que habían quedado para Brasil, recamarados esta vez en 7x7x57 Mauser. Los Mauser Wegueiro vieron la Primera Guerra Mundial, como mencioné. Primero que nada, piensen, fueron adoptados oficialmente por Sudáfrica. De hecho, Sudáfrica, que limitaba con lo que hoy es Namibia, que era una colonia alemana y carecía de las armas necesarias para invadirla. Los ingleses estaban un poco demasiado concentrados en Europa y los Short Magazine Lee Enfield no llegarían todavía por muchos años, pero Sudáfrica limitaba con Mozambique. En ese momento Portugal aún no estaba en la guerra, así que le vendieron a Sudáfrica 25.000 Mauser Wegueiro que fueron usados oficialmente en la invasión de la actual Namibia, o como se conocía entonces, la Deutsche Südwestafrika. Sin embargo, había otra gran colonia en el continente africano, la Deutsche Ostafrika, la actual Tanzania. La campaña de Tanzania de la Deutsche Ostafrika es un tema sumamente interesante porque del lado de los defensores, los alemanes tenían a uno de los comandantes más increíbles que hayan existido. Una verdadera leyenda militar, una historia sumamente interesante que, si no la han escuchado, investiguen un poco. Tal vez algún día se las cuente yo, pero es increíble. Es la historia del teniente coronel Paul von Lettow-Vorbeck, el último general alemán en rendirse en 1918, que con un puñado de hombres supo mantener en jaque a cientos de miles de soldados aliados. Precisamente en este contexto se utilizará el Mauser Wegueiro, y será utilizado por las mismas tropas de Paul von Lettow-Vorbeck, que, acorralado en Tanzania, hará lo único que puede hacer, lo único que puede hacer en Mozambique. Si no puedes defenderte, ataca. Imaginen que cuando Paul von Lettow-Vorbeck se rinde a finales de noviembre de 1918, al enterarse de la rendición de Alemania en Europa, el arma principal que tenía era precisamente el Mauser Wegueiro capturado a los portugueses. Y aquí podríamos terminar nuestra historia, si no fuera porque lo que probamos hoy es un Mauser Wegueiro 1904-39. De hecho, en 1939, con la adopción portuguesa del Mauser 98, que también hemos visto en el canal, el Mauser portugués, será necesario unificar la munición. Se decidirá un programa de conversión de todos los Mauser Wegueiro a la nueva munición. Obviamente, el 8 mm Mauser
acortando el cañón de las armas para tener la misma trayectoria que el K-90, y 8 así nacerá el Mauser Vegueiro 1904-39. Casi todos los fusiles fueron convertidos a este nuevo estándar, salvo 2000 ejemplares que estaban en Mozambique y no fueron convertidos. Ya el Mauser Vegueiro 39 es relativamente raro. Uno intacto de 1904 es una joya para cualquier coleccionista. Y también esta arma vio combate. Primero que nada, vio combate, cosa que muchos olvidan, en Timor. Hay una pequeña nación que limita con Indonesia en una de las islas que forman esos archipiélagos, que es Timor Oriental. Timor Oriental era una colonia portuguesa. Y Timor Oriental fue ocupada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, aunque Portugal oficialmente nunca entró en la guerra. Las tropas que estaban ahí trataron de defenderse contra los japoneses y por eso se utilizó el Mauser Vegueiro. El Mauser Vegueiro volverá a aparecer en la India en los años 60, cuando la India ocupe Goa, la última colonia portuguesa que quedaba ahí. Los portugueses también distribuirán el Mauser Vegueiro a la milicia formada ahí, aunque al final la solución será política y no se disparará ni se usará. Política, non verrà sparato un colpo. Finalmente, los Mauser Vegueiro serán ampliamente utilizados en las colonias, en las ex colonias portuguesas, en Angola y en Mozambique. Tanto que de esas zonas de vez en cuando sale alguna foto, por ejemplo, de armas capturadas a guerrilleros o grupos de insurgentes, y regularmente hay un Mauser Vegueiro involucrado, más de 100 años después de su fabricación. Sin embargo, todavía es posible verlo hoy en día en Portugal. En particular, se utiliza de manera limitada en algunos roles ceremoniales, durante desfiles y eventos similares. Así que movamos la cámara, vamos a verlo de cerca para ver cómo está hecho, porque es muy interesante ya que es una unión de 2 o más diseños y luego obviamente lo probamos. Aquí estamos finalmente para echarle un vistazo de cerca a este estupendo Mauser Vegueiro. Como primera cosa, como siempre, echemos primero un vistazo a las inscripciones, los sellos y los símbolos presentes en el arma. Primero que nada, un hermoso símbolo del rey Carlos, el rey que justamente encargó estos fusiles en 1904. Fueron fabricados, como pueden ver, por la Deutsche Waffen und Munitionfabriken und Munitionsfabrik Berlin. La DWM, antes conocida como Ludwig Loewe, uno de los conglomerados de armas más grandes de todos los tiempos, quizá el más grande que haya existido en la historia. Por cierto, por ejemplo, la Mauser era de su propiedad, aunque en los papeles pueda parecer una empresa separada, era totalmente de ellos, tenían muchas otras industrias de armas en ese grupo. Sin embargo, la denominación del modelo es la antigua porque, como pueden ver, sigue siendo espingarda portuguesa. Y el viejo calibre 6.5 porque, como mencionaste, estas armas eran en 6.5 Vegueiro, pero este modelo en particular y la gran mayoría de estos modelos en circulación son todos iguales. Las conversiones del 39 precisamente a 8 Mauser, de donde vemos que es una conversión bastante interesante, también por la mira, porque como pueden ver, la mira ha sido cortada. Aquí donde están los números, como ven, están a la mitad porque fue cortada, ya que la nueva munición, la nueva bala Spitzer del 8 Mauser, a diferencia del 6.5 Vegueiro, tenía un tiro más tenso, así que se necesitaba menos elevación para las distancias correspondientes. Esta es una característica muy visible de la conversión, así que no es un error que los números estén cortados, sino que es justamente el efecto de la conversión. También tenemos números de serie que están presentes en varias partes del arma, incluso en el seguro. Como pueden ver, aquí están los últimos números del número de serie. Comenzamos el recorrido propiamente dicho del arma desde el frente, donde tenemos el punto de mira detrás de estas grandes alas protectoras. Esto no estaba presente en los Vegueiro originales, como tampoco estaba presente en todos los Mauser de exportación. Esto se añadió después de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, donde a menudo las miras delgadas se dañaban en las difíciles condiciones del campo de batalla, en las difíciles condiciones de las campañas militares. Abajo tenemos la varilla de limpieza y un enganche para la bayoneta. Yendo hacia atrás tenemos una primera abrazadera con un enganche para la correa, un guardamanos de longitud completa como vimos, la mira ajustable que ambiciosamente llega hasta 2 kilómetros. En el centro encontramos el corazón del arma, ahora veremos cómo funciona, cómo está hecho, el gatillo y la culata del arma. Los controles son, además de la evidente manija del cerrojo, son esencialmente 3. Tenemos un seguro que, como los seguros Mauser a la izquierda, permite que el arma dispare. A la derecha, en cambio,
bloquea el gatillo e impide que la pieza de armado y por lo tanto el armado avance. Y al armarlo, en cambio, es posible presionar el gatillo y disparar. Obviamente tenemos el gatillo. Luego tenemos, típicamente como en los Mauser, una palanca que combina el expulsor pero también la retención del cerrojo, así que debemos jalarla hacia afuera para quitar el cerrojo. Eso lo veremos en un momento, además, en el guardamonte del gatillo. Tenemos este pequeño botón que, si lo presionamos, nos permite un acceso rápido al cargador. Si queremos, por ejemplo, descargar el arma, como dijimos, este acceso rápido al cargador. De hecho, era uno de los requisitos que tenían los portugueses para su nuevo fusil. Sobre todo para facilitar no solo descargar el arma precisamente, sino también la limpieza del arma. Si lo piensan, en las selvas donde ciertos portugueses podían encontrarse combatiendo, o lugares tropicales como algún rincón de Mozambique. Una buena limpieza, un buen acceso a los elementos para limpiar el arma es fundamental, realmente de suma importancia. El seguro, el percutor y muchos otros pequeños detalles, como también internamente el gatillo, nos recuerdan muchísimo a todos los Mauser 98 y quizás más en un sentido amplio a los Mauser 98 de exportación. Me refiero en particular a la mira trasera. Lo que sí es diferente, lo que sí es, Vergueiro es el cerrojo del arma, porque el cerrojo es esencialmente una acción del Gewehr 88, un arma que mencionamos continuamente por su importante influencia en muchísimos diseños. Aunque por sí solo el Gewehr 88 no tuvo mucho éxito por otras razones no tan relacionadas con la acción. Acción que fue desarrollada por Louis Schlegel-Schlegelmilch. Sobre una acción anterior del Mauser 71 que en realidad tiene poco que ver con lo que entendemos como acción Mauser a partir del Mauser 93. Una historia muy interesante que espero poder contarles en cuanto tenga en mis manos un Gewehr 88. De todos modos, como pueden ver, la anilla en comparación con los Mauser está colocada mucho más adelante. Al abrir el cerrojo, no tenemos el típico extractor largo del Mauser, sino que tenemos dos tetones de cierre aquí al frente en el arma. Además, no tenemos el tercer tetón de cierre en el cerrojo. Vamos a sacarlo, así podemos ver mejor esto. Entonces lo que se hace es jalar este elemento hacia afuera y el cerrojo sale. Última nota sobre el arma antes de pasar al cerrojo. Ahora, no estoy seguro si esto es del arma una modificación o qué, pero este elevador no bloquea el cerrojo cuando se acaban los disparos. Lo veremos durante la prueba de tiro. Les digo sinceramente, en el momento en que estoy grabando este video, no estoy seguro si es realmente algo de diseño. Les juro, cuando no sé las cosas, admito que no lo sé, no me acuerdo. No sé si es algo de diseño o algo que tiene que ver específicamente con este ejemplar o con la conversión. El cerrojo, como pueden ver, es muy diferente al clásico Mauser 98 de todos modos. Las acciones Mauser de la serie 90. Típicamente falta el famoso extractor Mauser y falta bastante claramente el tercer tetón de cierre, muy famoso en las acciones del 98. La cabeza del cerrojo es un elemento separado que puede girar por separado. Como pueden ver, esta parte aquí no es un tetón de cierre. Simplemente ayuda a que la cabeza del cerrojo, que no gira, esté alineada correctamente. Durante los demás movimientos, el extractor del arma, como pueden ver, es este de aquí. El extractor del arma, como pueden ver, este de aquí, también está numerado y tiene el mismo número de serie que las demás partes del arma. Podemos echar un vistazo a cómo está hecho el obturador. Es muy inteligente, en realidad sorprendente en su simplicidad. Podemos desamartillar el cerrojo manualmente aquí. Como pueden ver, en este momento la cabeza del cerrojo gira porque está conectada físicamente al percutor que ahora está girado. Podemos proceder de esta manera, girando la cabeza, para quitar la pieza de armado que, como pueden ver, está sobre una especie de tornillo. Rosca interrumpida, pieza de armado con el seguro. Recuerda de lejos mucho a los Mauser, pero está definitivamente más simplificado desde este punto de vista. Ahora atención a quien quiera hacer esto, porque la cabeza del cerrojo, el percutor están bajo tensión. Debemos continuar la rotación hasta que quieras salir. Aquí encuentra el punto correcto y sale. De esta manera, tenemos el cuerpo del cerrojo, propiamente dicho, el percutor, que como pueden ver tiene su ranura, se mueve en este canal.
en la cabeza del obturador propiamente dicha. Esta es solo una cabeza del obturador, a diferencia de los Mosin, donde la cabeza del obturador también tiene los tetones de cierre. Esta no es una parte, digamos, funcional para el sellado de los gases, es una solución muy inteligente, una cabeza del obturador separada. En caso de problemas de headspace con el arma, basta cambiar esta parte por una más grande o más pequeña. Es algo por lo que los Enfield son muy conocidos. Aquí está el macizo percutor junto con su macizo resorte. El cuerpo del cerrojo que, a pesar de tener partes relativamente complicadas, como por ejemplo los tetones de cierre, al final es un tubo de acero, como pueden ver, perfilado. No es sencillísimo, no es un Mosin o un Carcano simplemente, pero es definitivamente más sencillo que la acción del 98, muy bonito desde este punto de vista. Aquí, en realidad este es el cerrojo desmontado visto de lejos. Repito, el Mauser Vejeiro por el nombre también nos recuerda muchísimo a un Mauser, pero es un Mauser más en los pequeños detalles que en la acción mecánica del arma. Por eso, en general, hablando mecánicamente, un Carcano se parece mucho más a una acción del 98. Vamos a volver a montar el cerrojo. Que por cierto no se puede poner mal porque, como ven, tiene una pequeña ranura aquí que debe coincidir con esta forma en el percutor, así que lo podemos poner. Ponemos el resorte aquí, habrá que luchar un poco contra el resorte, pero podemos insertar todo en su posición correcta. Aquí está. Giramos la cabeza del obturador hasta que entre aquí el percutor. Aquí está, ahora, disculpen, el corte. La última parte es particularmente difícil, quizás el único problema de este sistema. Yo me pongo los guantes, si no se me resbala, pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Ahora la pieza de armado y la cabeza del obturador están físicamente conectados, así que tengo que girarlos juntos. No puedo girar solo el percutor, de lo contrario se separa de la pieza de armado. Entonces tengo que hacer un poco de presión y... Vamos que ahí está, vamos que ahí está. ¡Ah! Aquí está. Puedo quitarme los guantes y en este momento finalmente puedo volver a insertar el cerrojo dentro del arma. Muy bien, vamos a probarlo y aquí estamos. De regreso al polígono Sir de Spesa, en la provincia de Pavía, donde finalmente probamos este estupendo Mauser Vagueiro. Entonces, como dijimos, son 8 Mauser. Son estos que fueron convertidos en el 39, así que utilizan municiones normales. ¿Cómo? También utilizan los cargadores normales del Mauser, un cargador estupendo que funciona bien, a diferencia de cargadores como los del Mosin en cuanto a manipulación, ya solo al cargar. Y hacer estas cosas es muy parecido a los clásicos Mauser 98, ese también era el propósito, pero vamos a probar. Es el... Y obviamente ya se nos acabaron los tiros. Sabiendo una cosa, déjenme cargar otra lámina. Qué tan cómodas son y les digo de inmediato qué pienso al respecto. Las primeras sensaciones. Entonces, aparte de que este ejemplar está realmente en excelentes condiciones, pero en cuanto al ciclo, el ciclo es muy delicado. Muy suave, funciona muy bien. Y extrae muy bien, aunque no tenga el típico gran extractor Mauser del 91 en adelante me refiero, así que también 98. No sé si es este modelo en particular, honestamente no me acuerdo, pero el cerrojo se cierra incluso cuando está vacío. Una cosa buena, en cambio, que hacen algunos rifles de cerrojo, es que no se puede cerrar el cerrojo si no hay cartuchos, avisándonos con una especie de retén que deja el cerrojo abierto, que nos indica que el arma está descargada. El arma generalmente es algo pesada, aunque está muy bien equilibrada.
en general, en cuanto a la ergonomía, los Mauser son realmente fantásticos. Lo peor, como en todos los Mauser, por alguna maldita razón, es que sería un arma mucho más perfecta y hay personas que han hecho sistemas Mauser mejores desde este punto de vista, como el P14 son los órganos de mira. La muesca de mira es realmente diminuta y el punto de mira es muy pequeño y delgado, por lo que cuando apuntas, sí, son unos órganos de mira estupendos, con los que pueden ganar competencias de tiro a larga distancia. Pero, como enseña la experiencia, la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial y la guerra mecanizada de la Segunda, el campo de batalla no necesariamente es un polígono de tiro al blanco. Recarguemos y probemos de nuevo. En el bolsillo, que es raro. Veamos, estos órganos de mira son muy pequeños. Sí. Urca. Sí. Entonces, Orlandi, su opinión, ya que usted dispara muchos rifles de cerrojo, a menudo en mi compañía, pero también y lamentablemente sufre de surdera, ¿tiene alguna observación? Yo... Me duele el brazo derecho. ¿A la derecha? No, sí, es un buen rifle de calidad. Apunta realmente preciso, sí. Muy finas, muy precisas. Digamos, si quieren ganar las competencias de extraordinanza, definitivamente estas miras son interesantes, aunque si tuviera una de otro tipo sería 10 veces mejor. Sí. La pregunta es por qué no tiene de otro tipo, pero eso hay que preguntárselo a Mauser, no a estos de aquí. Está bonito. Para ser un cerrojo tan sencillo es muy poco práctico. Sí, sorprendentemente es demasiado suave, porque si piensas, por ejemplo, en los Mosin y los Carcano, que de todos modos son cerrojos bastante sencillos, raspan muchísimo, exacto, mientras que este es muy, pero muy suave, exacto. No, este es... Hecho de manera excelente, hay que decirlo, Sí, no. pero está muy bien hecho. Se nota que es un arma de calidad, pero también se nota en todos los acabados. ¿Merece la reputación de ser el hijo bastardo de la Mauser o no? Pero si eres el hijo bastardo que luego hereda el reino porque es mejor que todos los demás, sí. Sí. ¿Qué? Merece la reputación del hijo bastardo. ¿Qué puedo decir? Aparte de eso te diré, el gatillo es un excelente gatillo Mauser típico de dos tiempos. Es prácticamente idéntico mecánicamente y por lo tanto es muy bueno. Aprecio varias cosas de este rifle. Ahora agregaremos una conclusión y se las diré. Disparo el último peine de cartuchos que tenemos y te digo qué pienso al respecto. Gracias a todos. Por un lado, es un clásico fusil de cerrojo de esos años. O sea, en términos generales, no es particularmente diferente de otros Mauser o armas de este tipo. Sin embargo, tal vez sea porque este ejemplar está casi impecable, se está comportando muy bien, realmente se comporta muy bien.
y a nivel, llamémoslo, logístico, el hecho de que el cerrojo y estos componentes sean simplificados en comparación con el clásico 98 también lo hace una opción interesante desde el punto de vista logístico en términos de producción. Porque hay quien piensa, hay quien puede pensar, ve Mauser Bergueiro y piensa que una nación pequeña tomó el Mauser y le hizo algo raro. Pero hay quien podría decir que tomaron el Mauser y lo mejoraron. Lo mejoraron para sus necesidades. En cierto sentido, no siempre las simplificaciones, porque esto de hecho es una simplificación del Mauser, significa que sea peor. Es un arma que hoy me sorprendió muy positivamente. Y pobrecito, a menudo es ignorado, por eso tiene un nombre raro en medio y es portugués, pero esta arma tiene mi respeto. Espero que también tenga su respeto este rifle. Por ahora me despido y agradezco muchísimo a quienes hacen posibles estos videos, como el dueño de esta arma que hoy vino aquí para dejarme probarla y grabarla. Sin la contribución de personas como ustedes, estos videos no serían posibles en absoluto. Si quieren apoyar el canal, consideren también suscribirse o comprar las camisetas. Ayudan enormemente simplemente para pagar el campo de tiro donde hoy estamos grabando. Además, consideren echarle un vistazo a las páginas de mis patrocinadores. Es decir, ProApto, que nos hace los hermosos blancos, y también Vector Optics, con la que últimamente estoy colaborando. Porque así también apoyan el canal, si así lo desean. Pero sobre todo, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse al canal. Google, la secta de reptilianos que la gobierna, no ama para nada las armas de fuego. Con las armas de fuego, de hecho, podríamos repeler una invasión de serpientes alienígenas, y eso no les gusta para nada. El mismo Mark Zuckerberg, aunque aquí de Facebook, del planeta Meta, ha admitido últimamente que Facebook, simplemente bajo presión del gobierno demócrata de Estados Unidos, ha hecho algunas censuras bastante particulares. Entonces, no es algo bonito. ¿Cómo hacemos para mostrar que estas cosas nos encantan? Likes, denle muchos likes. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.